¿Qué más? Oscar, que nos manda también una cantidad de videos, siempre muy interesantes. Eso los voy a mirar después. Bien, ¿tenemos más mensajitos? Sí, claro que sí, pero ya tenemos preparada la próxima nota. Fantástico. Tema más que importante. En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros. Y fue uno de los primeros que nos habló de los hutíes. Sí, sí, era desconocido casi, para la gran parte del mundo la situación en Yemen, los hutíes, parecía algo menor absolutamente. Y mire, él es investigador principal del Instituto Reichman en Herzliya sobre temas de un terrorismo y temas militares. Y uno se pregunta hoy, ¿cuál es el poder real de los hutíes? Porque hoy ya está Estados Unidos, la principal potencia militar, atacando a los hutíes, y los hutíes continúan atacando, mandando misiles y ahí vivos. Podría ser y extrapolar esto a otras situaciones. Uno de los ejércitos más potentes del mundo, el ejército israelí, lleva 16, 17 meses combatiendo contra Hamas y no logra doblegarlo. Y cuando hablo de los hutíes, hablo no solo de lo que significan como amenaza a Israel, sino al comercio internacional a través de lo que es el disparo a, bueno, los buques que van por el Golfo y por el canal, el Mar Rojo. Bueno, vamos a ver qué nos dice al respecto el doctor Eli Carmón, que tiene como tantas veces la gentileza de estar con nosotros. Doctor Carmón, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Miguel. ¿Qué nos dice? Usted fue el primero que nos habló y estudió el tema de los hutíes cuando nadie se preocupaba demasiado y Yemen y lo que pasa en Yemen, países que la gente no conoce mucho. Pero digo, hoy los Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo, parecen no poder doblegar a los hutíes y uno se pregunta, bueno, ¿son tan poderosos? ¿Cuántos son? ¿De qué se trata? Los hutíes son una organización, un movimiento religioso o político religioso que controla 40% del territorio de Yemen, pero controlan 70% de la población y controlan un territorio estratégico muy importante que controla físicamente la salida del Mar Rojo, entonces controla también el canal de Suez, controla una parte del Océano Índico y tienen una coalición muy importante con Irán, que es el jefe o el poder de la axis de resistencia, como la llaman, que hoy día es mucho más débil. Pero los hutis tienen hoy día la importancia mayor que antes de la guerra de Gaza, porque se quedan prácticamente los únicos que tienen un arsenal muy importante de cohetes y de drones muy avanzados que llegan hasta Israel, llegan a Arabia Saudita y que son tal vez mucho más independientes hoy día del régimen de Teherán, en el sentido que hoy día están hablando, están negociando con las grandes potencias, con China y con la Rusia, reciben armas de Rusia que tienen interés a debilitar al occidente y de un año, después de un año y medio, están todavía golpeando a Israel con pocos misiles, pero que influyen sobre la vida normal de la ciudadanía israelí. Doctor Carmón, pregunto, estamos hablando de que Estados Unidos movilizó 3 portaaviones, de lo más importante que tiene para una guerra de gran escala. Israel bombardeó objetivos de los hutíes muy importantes cuando respondió a los ataques.
pero los hutíes siguen ahí. Digo, ¿cuál es el poder militar? Usted dijo, bueno, están alimentados por Irán, están alimentados por Rusia, pero uno pensaba en términos de los poderes militares que, bueno, Estados Unidos en 2, 3 días terminaba con los hutíes y esto era un tema pasado. Digo, incluso proyectando algo más, algunos dicen, bueno, si Estados Unidos, Israel, no pueden resolver lo que hacen los hutíes, un ataque a Irán, que tiene mucho más poder, sería mucho más difícil. Digo, en la guerra hoy, el armamento que tenemos hoy y las situaciones de las capacidades militares, es que los grandes ejércitos no pueden vencer a estos que parecen más débiles. Gran parte del arsenal de los hutis está subterráneo. Hay grotas en el territorio muy difícil de montañas, con un territorio que casi no es conocido afuera del Yemen, pero ellos los controlan. Entonces no necesitan millares de cohetes o de misiles de grande alcance. Como veremos, es suficiente mandar 1 o 2 misiles para Israel, contra Israel para prácticamente neutralizar la vida de 2, 3 millones de personas, la noche o la mañana o por la tarde. La gran importancia es de los líderes de Houthis, que son una familia muy unida que controla con gran violencia la población yemenita y que está controlando incluso el apoyo humanitario de las Naciones Unidas. Vemos que son capaces de arrestar, torturar decenas de trabajadores de las Naciones Unidas y no pagan el precio, porque a ellos como jamás no interesa la situación social o económica o incluso la vida de los ciudadanos. El control de poder, eso es más importante. Entonces creo que la única posibilidad de vencer, de destruir este régimen, es una coalición con los tribus y las armas. Hay algunas fuerzas militares que son contrarios a los hutis, que controlan 60% del territorio, pero que deben luchar con el apoyo del Occidente y destruir el liderazgo de los hutis. Ahora, esto será un esfuerzo doble, terrestre y también aéreo. Bien, usted me está hablando y diciendo y a la audiencia que en realidad para vencer a estos grupos, podríamos decir también el régimen de los ayatolas, lo que pasa hoy en Turquía y en tantos otros lugares del mundo, se requiere que internamente haya algún grupo que los confronte, que luche contra ellos. ¿No es posible que una fuerza externa como la fuerza norteamericana o la israelí, con los bombardeos que vienen haciendo, puedan destruir el poder militar? Digo, lo que estoy tratando es de entender las escalas militares. Y hoy, bueno, lo estamos viendo con Hamás. Si hay posibilidades de que un ejército poderoso venza a un grupo militar o paramilitar como los hutíes en este caso, como el Hamás. Tenemos que Israel bombardeó Gaza por 1 año y medio y Hamás está todavía controlando al menos una parte del territorio, está controlando el apoyo humanitario internacional y controlan la población todavía. No hay una revolución popular contra el Hamás. Lo mismo en Yemen, pero en Yemen el territorio es enorme. Las dificultades topográficas y también humanas, porque los yemenitas son un pueblo que lucha por centenares de años contra enemigos externos. Y los Estados Unidos hicieron un gran error estratégico cuando en el 2017-2018 no consideraron los hutíes como una amenaza real, no apoyaron a Arabia Saudita en su guerra contra los hutíes en 2019 principalmente, cuando los hutíes atacaron las reservas de petróleo
las refinerías de Arabia Saudita, y hoy día, después de tantos años de organizarse, de organizar el arsenal, de organizar un ejército que tiene tal vez más de 200 o 300 mil combatientes. Entonces, todo esto es un proyecto difícil, tanto para los Estados Unidos, pero incluso por los vecinos. Vimos que los vecinos, Arabia Saudita, los Emiratos, e incluso el grande poder Egipto, que sufre el más de este embargo del canal de Suez, no son capaces o no quieren combatir directamente contra los hutis. Dejan ese trabajo sucio, se puede decir, a los Estados Unidos y a la Gran Bretaña. Dijo 200.000, 300.000 combatientes. Estamos hablando ya de números, entendiendo la dimensión. No es un pequeño grupo terrorista. Estamos hablando de un enorme ejército irregular que no responde a las leyes. Y esto nos lleva a una pregunta que yo vengo formulándole de alguna forma. Tenemos una visión, tal vez, de la Segunda Guerra Mundial y de algunas otras realidades históricas de las guerras, tal vez un poco romántica dentro de la tragedia de una guerra, que alguien levanta una bandera blanca y diciendo me rindo. Parecería cuando uno mira, bueno, el Hamas, o uno mira la guerra entre Rusia y Ucrania y tantos otros, que hoy tal vez por el desarrollo militar, a pesar del poderío de algunos, esto no ocurre, que no hay una victoria definitiva de unos sobre otros. Usted, que es un especialista militar, ¿cómo lo ve? ¿Es así o no es así? En los últimos 20 a 30 años tenemos guerras híbridas. Hezbollah y también en una cierta medida Hamas tenían un ejército, pero en el momento que destruyen una grande parte de la infraestructura, ellos continúan a luchar como guerrillas y terroristas. Entonces es difícil. Veremos también con el Daesh, con ISIS, que fue destruido en 2019 en Siria e en Irak, pero continúa a tener células en Siria hoy día y combatir tanto contra los régimen Assad, hoy día contra el régimen de Ashara, o en Irak contra el régimen de Bagdad. Y hoy día está muy fuerte en África y en Afganistán. Entonces, estos son movimientos que se deben luchar a largo plazo y que incluyen también un grande trabajo tanto psicológico, educacional, cambiar la manera de vivir y de pensar y la educación de tanta gente en todos estos países. Entonces, por el momento, los hutis tienen esta ventaja, que son todavía un poder que tiene armas muy estratégicas, significantes, incluso amenazar los buques muy avanzados americanos. Pueden, tal vez, con un misil o dos misiles, tal vez conseguir destruir una nave tan importante como un portaavión. Por el momento no lo hicieron. Ellos dicen en su propaganda que lo hicieron ya varias veces, pero no es verdad. Pero es una amenaza. Entonces, la lucha de cada día es muy difícil. Tenemos que no tienen, por ejemplo, la defensa aérea. Es por esto que los americanos, incluso Israel, pudieron bombardear. Pero bombardear no significa que destruyeron todo. Destruyeron una parte, por ejemplo, del potencial de petróleo, que es muy importante para la energía. Y ya consiguieron cambiar de modos de abastecerse en petróleo por otras vías. E incluso de armamento, por ejemplo, que se están pasando por Oman, que es un país neutral, pero últimamente está cooperando con los hutis. Podríamos decir en términos bíblicos, David y Goliat, y David puede golpear a Goliat aunque Goliat tenga tanto poderío. Sí, pero los hutis son un poder no mayor, pero tienen estas ventajas. La ventaja del territorio, que es muy difícil, la ventaja de control estratégico de las vías marítimas y un liderazgo que está decidido a hacer todo, incluso contra los intereses de su pueblo mismo.
Es me parece, uno de los signos de esta época, ¿no? Estamos hablando de los hutíes contra la principal potencia, en este caso del mundo, la potencia militar norteamericana, con intereses económicos que golpean a todo el mundo y pueden poner en jaque realmente el comercio mundial. Y con todo eso, ellos manejan los tiempos de la realidad de una guerra y de los escenarios que se plantean. Un elemento para poder conocer, por eso yo decía, usted ya hace mucho hablaba de haber estudiado eso de Yemen, que nos parecía tan distante, tan poco trascendente, los hutíes, y digo esto cuando algunos creen que la guerra es una aventura simple. Ni quiero pensar si los hutíes tienen estas capacidades, lo que podría significar una confrontación militar con Irán, que tiene otras capacidades, ¿no? Sí, Irán es un grave problema. Ellos últimamente, después de las amenazas del presidente Trump de atacar Irán o intereses de Irán directamente a causa de su apoyo a los hutíes, ellos dicen, no, hoy día no tenemos más interés a ayudar a los hutíes. Sabemos que lo hacen tal vez de manera más clandestina, más encubierta, pero claro, en caso de una guerra contra Irán y principalmente contra las infraestructuras nucleares, esto es una guerra realmente, decimos una guerra convencional para utilizar la fuerza maciza del poder aéreo, misilístico y de drones de Israel, Estados Unidos y tal vez otros países occidentales. Doctor Carmón, lo que estoy seguro que en este mundo que nos toca usted no va a poder tener mucho tiempo para distraerse, va a tener que seguir estudiando y mostrando estas realidades. Infelizmente sí, infelizmente no tenemos ningún periodo de tranquilidad acá en Israel, y no solamente, solamente nosotros, pero todos nuestros vecinos. Veremos qué pasa en Turquía, en Egipto, en Siria. Entonces es una región en continua ebullición, no sé si es de ebullición, Sí, sí. Instabilidad, que puede cambiar muy rápidamente la situación de un país o otro país en esta área. Le mandamos un abrazo y el agradecimiento de siempre. Gracias a usted y hasta luego. El doctor Eli Carmón, para entender un poco más la complejidad de lo que significa estas épocas en la historia de la humanidad e incluso el poder de los hutíes, que no tienen problema de enfrentar, entre otras cosas, a los Estados Unidos de Norteamérica y complicarnos a todos la vida.